Y les decía yo en nuestra nota editorial más temprano, cuando iniciamos el programa, en nuestro Café Caliente, que esta gente de la llamada Quinta República no solamente se conforman con el tema de la corrupción administrativa, que era una estupidez negar que la cuarta no existiera. Sí existió, pero también se denunció y también se castigó. Aquí, más allá de la corrupción administrativa, hay delitos conexos. Pero vamos a hablar de esos y de otros temas con nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, con quien hacemos contacto de inmediato. Ahí lo tenemos ya en nuestra pantalla de TV, Antonio de la Cruz, que más que un invitado siempre es un contertulio, porque está con nosotros, también ha estado con nuestra compañera Gladys Rodríguez, de pronto con el maestro César Miguel Rondón, porque de estos temas son los ideales. Esto y otros. Conversar contigo, Antonio. Buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos. Un gran placer estar contigo y con tu audiencia. No, el placer para nosotros, como siempre, mi querido Antonio. Y vamos a entrar a la materia de una vez. Y decía yo, y creo que escuchaste la introducción, que si bien es cierto que sí, uno no puede negar que existía corrupción administrativa en la llamada Cuarta República, yo la llamo República Civil, y era denunciada, y era tratada, y había la ley contra el enriquecimiento ilícito. Aquí aparece una policía anticorrupción, se llevan presos a unos tipos, pero además de robarse unos reales de PDVSA y que son 21.000 millones de dólares, que si son 3.000, que si son 5.000, entonces aparece que hay un negocio de proxenetas, hay prostitución, o sea, es una organización criminal, no son políticos que se robaron unos reales, es una organización criminal que dirige un país. Totalmente. Más que dirigirlo, secuestró un país. Esa es una organización criminal que tiene secuestrado un país y que si tomamos el monto que el mismo Rafael Ramírez está dando y que hoy es entrevistado en el canal de ustedes, él dice que se robaron 700.000 millones de dólares en 20 años. O sea, si Venezuela tuvo unos ingresos de 1.100.000.000 de dólares, el 70%, según Rafael Ramírez, se han ido en corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí todo el mundo está en ese mundo de la corrupción. Y entonces, ¿qué permite? Eso se ramifica. Entonces, todos los negocios en esa organización criminal se van extendiendo. Recordemos que está el oro, el coltán, el combustible. Entonces, también está el negocio de la trata de blancas y está el negocio de estas mujeres que daban servicios VIP a estos señores que estaban en el poder y que se han aprovechado de eso y son muchachas que han participado en los concursos de Mi Venezuela, por la cual Venezuela también es muy conocida por esas mujeres bellas que participan. Entonces es atractivo hasta para esa organización que no solamente se queda en Venezuela, sino que es una organización internacional y que le permite satisfacer esos gustos a esos capos en cada una de estas países. Ahora bien, más allá de que ya sabemos que son una organización criminal, uno dice, ¿por qué se destapa? ¿Cuál es la lectura que hace Antonio de la Cruz de haber destapado una olla que no es nueva? No fue que Maduro se dio cuenta la semana pasada que esto estaba ocurriendo. No fue que el fiscal Tarek William Saab, fiscal nombrado por aquella asamblea constituyente que ellos tenían allá, se dio cuenta esta semana. Algo pasa que dice, ok, se portó mal, ahora vamos a destapar la olla. Tácata. ¿Qué pasó? Ok. Estaban al tanto, ¿verdad? Porque Tarek el Alsemi es el hombre de los negocios con Maduro. Ellos dos conjuntamente actuaban a la misma manera que actuó Rafael Ramírez con Chávez. O sea, son los hombres que manejan la economía y los dineros y actúan juntos. O sea, esto no sucede sin Maduro no saber. O sea, eso es mentira. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué lo destapa? Definitivamente lo destapa que las protestas diarias que ocurrían, o están ocurriendo los maestros, los trabajadores, el sector público, y el audio que salió de los capitanes en la que les dio la orden el general, el comandante de la Fuerza Aérea, en que se fueran a buscar su resuelvo, porque no hay dinero para aumentar unos salarios de hambre de 5 dólares, 6 dólares mensual, y que no hay dinero, Maduro no tiene dónde agarrar dinero desde el punto de vista administrativo, porque dinero hay, pues se lo han robado, pero desde el punto de vista de país no tiene dinero para aumentar. Y eso realmente dispara este proceso porque hay que tener un responsable de quién es el que se robó ese dinero, porque Maduro no fue, o sea, para los efectos de la narrativa de la revolución, Maduro no fue. De hecho, hay un audio del general
Padrino López, el ministro de la Defensa, en la que dice, yo me pongo, pobrecito, mi comandante en jefe, que le han robado este dinero y que se puede ser utilizado para mejorar el salario de ustedes, los militares. O sea, ¿cómo se va creando esa narrativa para poder exculpar a Maduro de este desastre? Porque, ¿qué ocurre? Vamos a ver, la producción petrolera no aumenta, las exportaciones tampoco. Entonces, ¿qué te quiere decir? Se mantienen las condiciones, entonces no va a haber fácil, no es fácil aumentar el dinero. Pero ¿qué pasó? Había se estaba haciendo una auditoría, se hizo una auditoría por parte del nuevo presidente de PDVSA, Tellechea, el coronel Tellechea, que viene de Pequibén y donde detecta que hay 70 buques que fueron despachados y que no ingresó dinero a caja. Y entonces, claro, ese argumento que está a la mano es la que permite, porque se conecta con toda la red de Tarek y se responsabiliza a Tarek de esta. Ahora, Sí. te interrumpo Pero en ese resulta, punto, pero Antonio. te doy un Adelante, dato, pero adelante, resulta adelante. que el presidente de PDVSA es Asdrúbal Chávez, que es el responsable de su activo. Entiendo que Asdrúbal puede ser que no estuviese directo involucrado, pero aquí hay una cuestión. El jefe de la PDVSA es Asdrúbal Chávez, que es el responsable de eso, y el ministro es Tarek. Está bien, la red está con Tarek, pero aquí hay doble responsabilidad y Asdrúbal Chávez ni lo menciona. Ajá, disculpa. No, te pregunto, ¿y por qué dice, ok, tenemos a los maestros protestando, tenemos a los militares que los mandaron, que vimos unos memes que salen vendiendo chucherías en los carritos por puestos, etcétera, etcétera? Tenemos toda esta serie de problemas laborales, los pensionados, los maestros, los médicos, las enfermeras. Hay que sacrificar a alguien, echarle la culpa a ese alguien que se robó los reales. ¿Por qué Tarek El Aissami? Si es el hombre que nos conecta con el mundo islámico, que es el que nos conecta con el mundo árabe. ¿Por qué no Diosdado Cabello, que se ha convertido en una piedra en el zapato a veces? ¿Por qué no otro? ¿Por qué Tarek? Porque primero está la auditoría, hay un hecho concreto. ¿Okay? Yo lo puedo sostener. Segundo, definitivamente sí hay una situación de enfrentamiento entre el grupo de Tarek y el grupo de Delcy Rodríguez, o los hermanos Rodríguez, que también es ministra de Finanzas y que también conoce los resultados de la industria, y en la que Tarek ha venido armando toda una estructura de poder mucho más fuerte que la de ellos, y necesitan desplazarlo. Sí, cierto que hay. Y que tienen también el oído de Maduro y poderle decir, mira, Tarek ha ido creciendo en su estructura, es una amenaza, tenemos que desplazarlo, y se da el hecho. Y con el dolor de Maduro, si vemos cómo él anuncia su renuncia, él dice, puso el cargo de la orden para facilitar las investigaciones. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que posiblemente al final, porque son las investigaciones las que lo van a señalar, Tarek tampoco sabía, porque aquí la corrupción estaba a nivel bajo. Y Tarek podría salir. Y nos llevamos a su entramado y él se salva. Y él se salva. Porque Tarek, lo que tú dices, Tarek tiene una red internacional interna que es una amenaza. No solamente es una amenaza para Maduro. Entonces, Tarek, yo estoy pensando hoy en día que Tarek no va a ir a cárcel, pues, si lo queremos ver en esos términos. No, preso no va. Preso. No. Necesito hacer la pausa. Necesito hacer la pausa y en la próxima parte, siguiendo con este hilo, vámonos para la acera de enfrente. Uno no consigue en todos estos precandidatos a las primarias más que declaraciones como la de Enrique Capriles en Margarita este fin de semana, diciendo, con ese dinero le podían haber aumentado, o sea, descubrió la guatilla, pues, le podrían haber aumentado la cosa. Yo quisiera que le dieras una revisión a toda esta campaña preelectoral de María Corina, que le cierran un hotel en Barquisimeto, de Capriles en Margarita, de Prosperi recorriendo el país. Y no hay una postura de la llamada plataforma unitaria sólida frente a este entramado de corrupción. Quisiera que lo analizáramos, por favor, al regreso de la pausa. Amigos, conversamos con nuestro buen amigo Antonio de la Cruz. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Continuar con nosotros. Muchísimas gracias por continuar conectados a la señal de Por la Mañana por TVB. Seguimos con Antonio de la Cruz. Estábamos analizando en el bloque anterior la lectura que hace Antonio sobre lo que ocurre en materia de corrupción que se destapó con PDVSA, con Tarek El Aissami y todo su entramado. Y esto lo quiero mezclar yo, lo quiero ligar, Antonio, para que nos des tu análisis
sobre la respuesta de los sectores de oposición, de la llamada plataforma unitaria, que no tiene nada de plataforma y de unitaria tampoco. Y vemos declaraciones aisladas, por un lado de Juan Guaidó, por el otro lado de Enrique Capriles. María Corina estaba en Lara y le encerraron un hotel y se fue para la calle con la gente. ¿Cómo estás viendo todo esto frente al otro lado? Frente a los hechos de corrupción de PDVSA, no han querido opinar directamente. Más bien han querido utilizar el monto, como lo dijiste, como para justificar una obra social, una obra para satisfacer. En ese sentido, si bien es cierto, yo puedo decir, no me meto en ese candelero para no salir, porque recordemos, si hablamos de 700.000 millones de dólares en corrupción y hay una policía anticorrupción, a lo mejor pueden, si hurgo mucho ahí, puedo salir quemado. Entonces tratan de evitar meterse ahí, porque recordemos que hay candidatos ahí con los hechos de Odebrecht que ha sido acusado de corrupción, de que recibió plata de ellos. Por un lado, y por el otro hay grupos pertenecientes al llamado G4 o G3 que durante la administración del gobierno interino fueron acusados de corrupción en la empresa Monómeros, que entendemos este fin de semana estuvieron ya llegando a un acuerdo para vendérsela por 300 millones a Gustavo Petro. Correcto, entonces podría ser porque la policía anticorrupción se convierte ahora en lo que es el SEBIN para la oposición y es la DIGESIN para los militares, en la amenaza de poderte crear un caso y meterte, o buscar un caso y meterte preso. Entonces, es la manera de reprimir ahora usando la corrupción en lo que viene la campaña electoral. Entonces, yo creo que aquí están evitando enfrentarse. Entonces, ¿pero qué está ocurriendo internamente? Internamente, recordemos que aquí debemos ver este proceso en dos fases, la primaria y la presidencial. La primaria permite legitimar un liderazgo interno dentro de la oposición, lo que le da fortaleza para enfrentar con una mayor autoridad a la candidatura oficialista. Y entonces aquí viene hoy la primaria, básicamente se gana con dinero, mucho dinero, con organización y con presentar un mensaje que permita unir. Entonces, aquí pareciese que los dos candidatos que se podrían perfilar en esto serían María Corina y Capriles. O sea, pareciese las encuestas últimamente, la de este mes de Consultorio 21, dice que ya Capriles está repuntando, sigue María Corina muy cerca, pero aquí va a depender mucho de cómo se actúa. Lo que pasa es que aquí hay que ver este escenario de la primaria, quién garantiza que en la siguiente fase, que es la presidencial, nos puede dar una respuesta enfrentada al régimen, que tenga la voluntad de hacerlo. Y creo que allí yo creo que sí se deben decantar la candidatura, porque sabemos que hemos tenido oportunidades en que hemos ganado y no hemos cobrado. En una oportunidad y en la otra, cuando el referendo revocatorio, que era una buena solución, excelente solución, porque estaban dadas las condiciones, tampoco lo cristalizamos. Entonces yo creo que aquí y entonces tenemos que creer, y yo no quiero con esto descalificar a Consultores 21, pero como uno no está en Venezuela, con todo respeto uno se pregunta, entonces tenemos que creer que de verdad Capriles ha ascendido en las encuestas, porque la gente cuando uno ve, y las redes sociales no son el reflejo total de la realidad, sino de un sector de la población, pero cuando uno ve las redes sociales, Capriles pone un post y tiene dos opciones, o cierra los comentarios o los comentarios se los destrozan. Es totalmente cierto. Lo que pasa es que Capriles tiene un electorado reducido. Hablemos que ese G3 está en un 20%, 15%. Vamos a poner o menos. Maduro está por lo mismo, 15-20. Hay un 60-70% que rechaza a los partidos y rechaza a ese liderazgo y que está buscando un liderazgo nuevo, un liderazgo que le permita cambiar el modelo en Venezuela. Entonces, ese es el espacio que hay que ocupar, pero ese voto que hay que buscar y hay que traer y hay que inspirar, tiene que ser garantizado en la primaria porque, vuelvo a decirte, maquinaria es parte de la primaria que asegura el éxito. Y si no tienes estructura, va a costar, porque bueno, lamentablemente, si es manual, recordemos, lo manual tiene un beneficio frente a lo electrónico, porque el electrónico te lo pueden manipular desde muy lejos, pero lo manual, recuérdate lo que decían en la época de la democracia. Acta mata voto. Mata voto. Así es. Entonces, si no tenía representación ahí, Copeía de ese decía, mira, aquí no está el del Partido Comunista. ¿Cuántos eran? Bueno, 10 para ti y 4 para mí.
Eso lo dijo Chávez. Eso que estás diciendo, y además dijiste el Partido Comunista, y Chávez decía, Kikiriki, este voto es para mí, refiriéndose al gallo del Partido Comunista. Sí, porque era así. Kikiriki, este voto es para ti. Eh, Ahora eh, bien, estás hablando de estructura. Estructura tiene Capriles porque tiene primero justicia. Estructura tiene Manuel Rosales porque un Nuevo Tiempo ha logrado una estructura que ha heredado de Acción Democrática. Estructura tiene Acción Democrática. La que está montando estructura es María Corina. Esa es la que tiene la gran amenaza, yo creo, para poder materializar Pero ella ese. es la que quiere el voto manual porque confía en su electorado. Por eso. Entonces, pero para asegurar eso necesita estructura. Porque si no asegura la estructura, ese voto no puede, a lo mejor no llega. Y como la comisión electoral está investida de mucha nobleza, y es cierto, no le voy a poner en duda su. Entonces, el dictamen que de esa comisión va a ser difícil cuestionar. No puedo salir y decir que el rector principal o el coordinador de esta comisión está vendido, porque nadie me lo va a creer. Va a ser muy difícil, porque hasta ahora tiene una imagen. Y nosotros no podríamos creer nunca que Jesús María Casal está vendido. Lo que sí podríamos creer que en una mesa electoral por allá en, no sé, en Santa María de Ipire o en donde están los cotejos viudos, por allá por Guárico, de pronto, como es Guárico, Prosperi tiene la maquinaria y a lo mejor ganó, no voy a decir nombre, ganó el candidato B, pero el candidato A es el que tiene la maquinaria. Es correcto. Tú lo acabas de describir lo que puede ocurrir. Y aquí al final yo creo que un Nuevo Tiempo se va a plegar a Capriles. Yo creo que al final esto se va a decantar. No sé, Acción Y Democrática. es lo mismo que va a pasar con Acción Democrática. Es decir, si Prosperi en las encuestas aparece de último, al lado del señor del lápiz y de los otros, entonces Acción Democrática lanza a Prosperi, pero al final va a respaldar a un hombre como Enrique Capriles o al que un Nuevo Tiempo respalde. Es correcto. Entonces, pareciese que Capriles es el que va a tener la maquinaria para esa primaria. Es decir, todavía queda mucha tela por cortar en la primaria. ¿Qué pasa? Y ya me dicen que debo hacer la pausa, te voy a robar unos minutos más, quédate un bloque más con nosotros. Pero rápidamente contéstame. ¿Se está desvaneciendo el conde del Guácharo? Se está desvaneciendo porque el conde no tiene un mensaje, ni el de Capriles, que es el que pareciera que fuera el oficialista, el que quiere la cohabitación, ni el de María Corina, que plantea un cambio de modelo frente a la salida que hay que tener del Maduro para mejorar las cosas en Venezuela. Al regreso te voy a cambiar radicalmente de tema. Tú eres un hombre que conoce muy bien la política de los Estados Unidos y estamos viendo a un Donald Trump que ya arranca campaña con la posibilidad de una acusación en la Fiscalía de Manhattan, en Nueva York, y diciendo, si a mí me meten preso, lo que viene es destrucción y muerte en los Estados Unidos. Al regreso, mis queridos amigos, con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Y como Antonio de la Cruz es uno de esos invitados que todos nos los disputamos, entonces yo me quise quedar un bloque más con él, porque no quiero dejar de revisar en estos 7 minutos que nos quedan el tema acá en los Estados Unidos y la situación de Donald Trump. Porque Donald Trump anuncia su candidatura, para muchos fue muy prematuro, para otros es una forma de cubrirse, porque cuando les vengan las acusaciones judiciales dicen me están atacando porque ya soy el candidato favorito de los estadounidenses. ¿Cómo estás viendo esto? Lo veo en la segunda propuesta que hiciste. Él está jugando adelantado. Donald Trump entiende muy bien que hoy la campaña se hace polarizando, por lo tanto necesita polarizar. Con la posverdad, necesita crear mentiras para poder en esta nueva era. Y con el populismo. Entonces, a pesar de que Donald Trump tiene una base electoral fuerte, algunos la estiman en un tercio, 33% del Partido Republicano, él necesita, porque además le han salido algunos candidatos, como el gobernador DeSantis, que muestra cierta ascendencia en los números, está aumentando en los números, y que podría ser un buen competidor en la primaria. Entonces él arranca para precisamente empezar también a cortar esa sala. Y el Partido Demócrata sabe que el mejor candidato, si fuese a suceder, para ellos vencer es a Donald Trump. Donald Trump en una candidatura presidencial es derrotable, porque una parte del Partido Republicano no va a votar por él, lo que ocurrió con los candidatos que él escogió para las elecciones de medio periodo. Que terminaron derrotados. Ahora bien, no puedo dejar de preguntarte, Antonio, porque tú eres venezolano y tú sabes muy bien lo que ocurre con estos líderes que tienen una profunda pegada en las bases y lanzan discursos polarizantes como si no soy yo
no es nadie. Si no soy yo, viene destrucción, viene muerte. Y cuando le acusan judicialmente, lejos de esperar y confiar en la separación de poderes, lanzan el pueblo a la calle. Estamos en un país donde las instituciones funcionan, lo demostró el ataque al Congreso. Y si vemos eso, él lanzó el pueblo a la calle y muchos de esos miembros que participaron en esa acción delictiva están presos hoy. Si ellos se quieren ver en un reflejo, vean esa experiencia, porque Donald Trump no te va a sacar de ahí, no ha sacado a ninguno. ¿Okay? Entonces, yo creo que ahí lo que hay que empezar a mostrar es, aquí no hay ninguna garantía de que tú te metas y obedezcas como a un líder religioso, morir, sacrificarte con él, donde él no se va a pegar un tiro. Él va a seguir mientras que yo sacrifico todo mi futuro en una aventura como esa. Yo creo que al final lo que puede ocurrir es que algunos de estos juicios deberían concluir condenando a Trump para que no sea un candidato para las próximas elecciones, porque le haría un gran beneficio a este país. Solamente estamos viendo en el plano republicano a la señora Nikki Haley, al señor Donald Trump. Todavía no ha oficializado Ron DeSantis, pero no le podemos quitar la vista a la pelota que maneja Mike Pompeo, el propio Mike Pence y quizá algún otro aspirante. En esta variopinta, porque recordemos que la vez pasada que Donald Trump fue precandidato tenía como 13 contendores, los más fuertes o el más fuerte eran Ted Cruz y el exgobernador de la Florida, Jeb Bush. Tenía también un hispano, tenía Marco Rubio, y ahí Trump ganó sobrado. Ahora no estaría tan sobrado en el Partido Republicano, según tu entender. No, porque en ese momento él era el outsider, era el anti-establishment, era el que mostraba, la gente estaba cansada de los demócratas y la candidata era muy débil en ese sentido, porque representaba al establishment, Hillary Clinton. Y estos no tenían esa, y él logró, él mostró esa pegada de la polarización, entró con polarización con cada uno de los candidatos, igual lo hace hoy. Hoy llama al gobernador DeSantis sanctimonious. En eso es muy contundente Trump. Pero él le respondió en una entrevista que tuvo en un canal que él no le importaba y que él lo estaba manejando, que él más bien no le hacía peso. Entonces, dentro del Partido Republicano, si bien es cierto, él tiene una fuerte, el voto duro de él es sólido, vuelvo a decir, un 33, un 40%, pero hay un 60% que no está dentro de la órbita de él todavía. Y ahí donde yo creo que también están estos candidatos que tendrían que desarrollar su campaña. Y Trump, yo pienso que al final, algunos de estos juicios va a dar un resultado, porque el mismo establishment americano sabe que Trump es una gran amenaza para este país por lo que es China, lo que significa Rusia en el futuro, porque el enemigo geopolítico de Estados Unidos es China. Y si no tenemos un liderazgo aquí fuerte que pueda enfrentar eso, si vamos a ponernos en un momento imaginario que es Trump, nosotros vamos a seguir perdiendo peso específico en el liderazgo para defender la democracia y los valores que significa la democracia, como la libertad, la separación de poderes, el Estado de Derecho. El establishment de este país va a defender, según tu entender, esa estabilidad democrática que había y que ahora pudiera peligrar por esta polarización, por esta forma de manejar la política y por el populismo. Totalmente. Yo creo que aquí va a haber, así como impusieron ¿cómo se llama?, al presidente Biden, porque no era el candidato natural, el que estaba ganando esa primaria, recordemos que era el Bernie Sanders. Bernie Sanders era el que podía ganar esa candidatura y se impuso el establishment porque Bernie no le ganaba a Trump en una reelección. Porque todo el partido, lo mismo que con Trump, del Partido Demócrata no iba a votar por Bernie por ser muy radical. Entonces, y confluyeron en que el mejor candidato era Biden para enfrentar a Trump. Yo creo que en ese mismo escenario hoy está planteado que Trump no puede ser el candidato de un partido como el Partido Republicano. En el par de minutos que nos quedan, y en el Partido Demócrata, que va a ser Joe Biden, que es el presidente más longevo y que si se lanza para una próxima candidatura, ya sabemos qué edad va a tener para encarar los segundos 4 años de una posible reelección. ¿Se va a hacer un lado? ¿Lo va a intentar?
Si es Trump, yo espero que no sea, a Biden no le vas a quitar la reelección porque él va a decir yo le gano a él y va a pelear por eso. Va a Si decir, no es, ya le gané una vez, le puedo volver a ganar. sí, claro, porque es que muchos votos no van a ir por Trump. Entonces, y si no es Trump, definitivamente dentro del Partido Demócrata, al ver las encuestas, porque Biden está perdiendo, cuando hacen las encuestas, por ejemplo, para poner un nombre, con el gobernador de la Florida, Biden pierde. Entonces, si se ven en esos casos, va a surgir una figura interna nueva dentro. Y sería lo mejor, porque hay que renovar estos liderazgos ya tan adultos, tan mayores, dentro de esta democracia. Antonio, te doy las gracias por haberte dejado explotar por mí durante estos 3 bloques, pero además estoy seguro que la audiencia lo ha disfrutado de principio a fin porque tuvimos un análisis realmente certero sobre lo que ocurre en PDVSA, sobre lo que ocurre en las primarias y sobre lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Así que te agradezco profundamente que te hayas tomado este tiempo y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo, hermano. Un gran abrazo para ti también, amigos. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, ha sido nuestro contertulio en este programa, analizando la realidad de esa corruptela que se ha desentrañado en Petróleos de Venezuela y que de alguna manera se conocía, pero se esperó hasta ahora para revelarla por las razones que el mismo Antonio explicó. También para ver qué estaba pasando en las primarias y hemos hecho un análisis de la situación, de la atmósfera electoral acá en los Estados Unidos.